Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 12 y versículo 43, donde dice: Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Comienza diciendo este versículo que, entonces, llamando a sus discípulos, les dijo. Notamos aquí el conocimiento sobrenatural de Jesús, ya que se aprecia nuevamente en este versículo. Y el Señor sabía que aquella mujer era viuda, y además que era una viuda pobre. Ahora bien, cabe hacerse las siguientes preguntas, y son las siguientes. ¿Quién le había dado esa información? Y también, ¿cómo conocía a la mujer? No tenemos referencia bíblica para responder a esto, pero la comunicación de las propiedades entre las dos naturalezas de Jesucristo a través de la persona divina en que subsisten permitía a la humanidad del Señor conocer asuntos reservados al conocimiento natural del hombre. Por tanto, no es de extraño que, en esta ocasión, conociera lo que los discípulos no conocían, y era que aquella mujer era viuda y además era pobre. Y aprovechando lo que vio en la ofrenda que la mujer depositó en el arca, llamó a sus discípulos y lo hizo para enseñarles una importante lección. Continúa diciendo este versículo: De cierto os digo. Se puede apreciar que en la enseñanza es importante, por lo que el Señor la inicia con un solemne amén, en el sentido de cierto os digo, ya que el Señor está requiriendo a los suyos una atención especial sobre lo que le va a decir. Y dice la última parte de este versículo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Jesús declaró que aquella mujer, una viuda y además pobre, echó más que todos los otros que habían ofrendado, depositando lo dado en el arca de las ofrendas. Y aquí Marco utiliza el adjetivo con un adverbial en el sentido de mucho más. Por tanto, es preciso recordar, para valorar la ofrenda de la viuda, de la que Jesús dice que fue la mayor de todas, y que por otro lado, sin embargo, había ricos que echaban mucho. Continúa ahora con el versículo 44, donde dice: Porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Comienza diciendo este versículo: porque todos han echado de lo que les sobra. Se puede apreciar que lo que hacía grande la ofrenda es que todos habían dado de su abundancia, lo que les sobraba, mientras que la viuda lo había hecho de su pobreza, es decir, de su necesidad, de otro modo, de lo que le era imprescindible para su vida, ya que el sustantivo significa necesidad, carencia. Y este término solo aparece aquí y también en Filipenses capítulo 4 y versículo 11, donde dice: No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sigue diciendo este versículo: pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Notamos aquí la segunda razón para medir de ese modo la ofrenda de la viuda, y es que ella entregaba todo cuanto tenía para vivir, ya que aquellas 2 monedas eran cuanto ella poseía, y podía haber ofrendado una y quedarse con la otra, pero no lo hizo, sino que entregó las 2 en ofrenda. Por tanto, Jesús dice que aquellas 2 monedas eran toda su vida, en el sentido de sustento,
y no cabe duda que era una mujer generosa al ofrendar. La tercera razón era la fe de aquella mujer, ya que ella dio todo cuanto tenía porque confiaba que Dios le daría el sustento que necesitaba. Y no cabe duda que conocía que Dios es el sustentador de viudas y protector de huérfanos. Deuteronomios capítulo 10 y los versículos 17 y 18. Por esa razón ponía en fe el entregar todo cuanto tenía al Señor en plena certidumbre de fe, porque Él, el Señor, proveería para ella en el futuro, ya que Dios estableció a lo largo del tiempo la protección para las viudas, y ellas están bajo su protección personal. Y vaya, por ejemplo, Proverbios capítulo 15 y versículo 25, donde dice: Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. También provisión para ellas en el diezmo y en las espigas dejadas en el campo cuando se recogía la cosecha. Deuteronomio capítulo 14 y versículo 29 dice: Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios le bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Y también establece bendición especial para quienes cuidan de ellas. Note lo que dice Isaías, capítulo 1 y versículo 17. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Por otro lado, el Señor está en oposición en contra de aquellos que la desprecian. Éxodo, capítulo 22 y versículo 22 dice: A ninguna viuda, ningún huérfano afligiréis. También la iglesia primitiva tenía cuidado especial de las viudas, como muestra Hechos de los Apóstoles capítulo 6 y versículo 1, en donde dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y también Santiago enseña que la religión pura es cuidar de las viudas. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y ahora estaré dando comienzo a Marcos capítulo 13, el versículo 1, donde dice: Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificio. Comienza diciendo este versículo que saliendo Jesús del templo. Note cómo el Señor salía del templo al final de la jornada, como en ocasiones anteriores. Por ejemplo, en Marcos capítulo 11, versículo 11 y versículo 19. Y aquí Marcos utiliza otra vez el verbo que en voz media significa irse, salir de, ya que en la semana que iba a ser crucificado, las visitas al templo eran diarias, ya que allí enseñaba y en ese lugar ocurrieron las confrontaciones con el estamento religioso. Marcos hace una indicación genérica al tiempo en que el Señor pronuncia el llamado sermón profético, presentado a la salida del templo, y esto ocurría como en días anteriores a la caída de la tarde, ya que desde allí se dirigían a Betania para regresar nuevamente al otro día por la mañana. Continúa diciendo este versículo: le dijo uno de sus discípulos: en los días de la muerte de Jesús, el templo de Herodes estaba prácticamente ya casi terminado de construir,
ya que las grandes edificaciones estaban en funcionamiento, aunque algunas de ellas le faltará pequeños detalles, por lo que las grandes piedras que utilizaban en las edificaciones se veían tanto en ellas como en el suelo de los atrios del templo para ser utilizadas. Este templo, como se ha considerado antes, es el resultado de la actuación de Herodes I sobre el anterior templo de Zorobabel, que había sido construido por los retornados de Babilonia. Y esta actuación arquitectónica consistió en un enriquecimiento y embellecimiento del anterior templo. Esta reconstrucción comenzó en el año 19 a.C. y el trabajo principal duró 9 años y medio, pero la terminación de toda la obra se prolongó hasta el año 62 después de Cristo. Es por eso que el templo de Herodes seguía la estructura al del Salomón, pero era de mayor dimensión, ya que las explanadas en torno al santuario que constituían los atrios eran de una gran extensión, lo que requirió aterramientos que se sustentaban con muros hechos con grandes piedras. El templo tenía hermosos pórticos que daban al atrio de los gentiles, que se llamaban el pórtico de Salomón y pórtico real, como así señala Juan capítulo 10, versículo 23 y Hechos de los Apóstoles capítulo 3, versículo 11. Por tanto, al final de todas estas estructuras exteriores estaba el santuario, y las piedras utilizadas en la construcción estaban trabajadas con todo esmero y muchas eran grandes bloques de caliza, cortadas en las canteras y traídas directamente al lugar de utilización. Y no cabe duda que aquellas piedras y la hermosura de las edificaciones llamaba la atención a todos los visitantes, por tanto no pasaba desapercibidas para los discípulos, que sin duda las contemplaban también ellos asombrados. Y es por esto que uno de ellos, no se dice quién, llamó la atención del Señor sobre esa cuestión cuando salían del templo, invitándole a que reparase en ellas. Tal vez el discípulo pudo haber sido Pedro, que se lo contaría luego a Marcos, y todos los judíos, y de igual manera los discípulos, estaban ellos muy orgullosos y admiraban el conjunto del templo, considerándolo asombroso. Esto concurría de forma especial en personas acostumbradas a las edificaciones mucho más sencillas de Galilea. Dice la última parte de este versículo: «Maestro, mira qué piedras y qué edificios». Notamos cómo el discípulo requirió la atención del Señor con un mira, y se refiere tanto a la percepción física como mental, aquí en el sentido de prestar atención y reparar en algo, ya que el requerimiento era considerar la grandiosidad de las piedras utilizadas en la construcción y de los edificios construidos con ellas. Por tanto, Marcos utiliza el adjetivo equivalente a ¿de qué clase, de calidad, de qué grandeza eran las piedras y los edificios? Es por eso que es notable el uso aquí del sustantivo que equivale a edificación, construcción, es decir, el acto de construir, palabra tardía, del griego que figuradamente se refería a la casa construida. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: Jesús respondió, le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Comienza este versículo diciendo: Jesús respondió, le dijo: ¿ve estos dos grandes edificios? Es ahora que Jesús llama la atención al grupo sobre los edificios que ellos querían que observara. Y aquí el verbo expresa la idea de ver con sentido de prestar atención. De otro modo,
Jesús reclamó la atención de todo el grupo sobre los grandes edificios, y ellos habían expresado su admiración por ellos, y el Señor le llama a observar la grandiosidad de las edificaciones. Sigue diciendo este versículo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Nótese cómo el Señor le advierte que todos aquellos edificios majestuosos iban a ser derribados absolutamente. Y la frase del Señor es concluyente: no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuese derribada. Notamos también que el verbo es literalmente enviar, remitir, aquí en el sentido de quedar, permanecer. Por tanto, Marcos usa luego el verbo derribar, deshacer, intensificado con el prefijo con el que expresa la idea de derribar completamente. La cláusula construida con dos negaciones precisa la idea de imposibilidad total, es decir, de modo alguno, jamás. Por tanto, no habría posibilidad de evitar que se produjese lo que estaba anunciándoles el Señor. Por tanto, no había posibilidad alguna de evitar que se produjese lo que le estaba anunciando el Señor, ya que semejante anuncio debió de conmocionar a los admirados discípulos, en lugar de asombrarse a causa de las piedras y de las construcciones. El Señor anuncia proféticamente la destrucción de toda aquella maravilla. Las grandes piedras serían derribadas y con ella desaparecerían también todas las impresionantes construcciones. Y estas palabras tuvieron que producir cierta inquietud en el grupo. El templo aún no había sido terminado del todo y el Señor ya anunciaba su destrucción. Ese suceso no podía desvincularse de una tragedia nacional, como había ocurrido siglo antes con la destrucción del templo de Salomón, bajo la acción de los ejércitos babilonios que destruyeron y arrasaron no solo el templo, sino también toda la ciudad de Jerusalén. Es por eso que anunciarles que aquellos fastuosos edificios iban a ser derribados completamente hasta el punto que no quedase allí piedra sobre piedra, indicaba un acontecimiento de tremendas proporciones que supondría la destrucción de la ciudad y con ella la de la nación como tal. El Señor había pronunciado palabras de despedida sobre el templo. En Mateo, capítulo 23, versículo 38 dice: He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y ahora el Señor incrementa aún más la expectativa de los 12 al anunciarle la destrucción de aquella casa. Por tanto, no cabe duda de que aquellas palabras impactaron profundamente en ellos. Y hasta es posible que las conversaciones del grupo quedasen reducidas a consideraciones sobre las palabras del Señor, mientras subían por la explanada lateral del Olivete en el camino hacia Betania. Aquellas magníficas piedras y las admirables construcciones no estaban destinadas a acoger el culto a Dios, sino a ser destruidas. Note cómo la casa de Dios había disfrutado de la protección de Dios mientras Él estaba en ella, pero al anunciar su destrucción total significa que la presencia de Dios tenía que desaparecer de la casa. Esta profecía se cumpliría plenamente en el año 70, cuando la fuerza del general Tito entraron en Jerusalén y asolaron totalmente la ciudad. Esta predicción no había sido hecha por un profeta enviado de Dios, sino por el profeta supremo, es decir, el Hijo de Dios, que advertía lo que tendría lugar sin que pudiera ser impedido, porque era la misma palabra eterna de Dios, pronunciada por el Verbo eterno. Por tanto, era imposible que no tuviera cumplimiento.
ya que la rebeldía de aquel pueblo, a quien Dios había dado oportunidad de arrepentimiento a lo largo de los siglos, desde que salió de Egipto, traería como consecuencia el juicio divino a causa de su pecado. Y este versículo invita también, por otro lado, a una reflexión en relación con la Iglesia. Note, el santuario quedaba convertido en una mera casa cuando fue abandonado por Dios. Y de la misma manera, la Iglesia es el santuario de Dios en espíritu. Efesios capítulo 2 y versículo 22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La gloria de la casa espiritual, que es la Iglesia, lo mismo que ocurría en el santuario material, consiste en la presencia de Dios en ella, ya que sin esa presencia la Iglesia se convierte en una agrupación de personas con intereses meramente religiosos y comunes. Y mucho más grave es cuando además el Señor ha sido puesto al margen de la Iglesia por los mismos creyentes. Aquel que tiene poder en cielos y tierra es el que comunica poder a su pueblo. Y de ahí el trágico cuadro que se describe en la carta a la iglesia de la Odisea, que se creía rica cuando sin embargo era pobre, y también se consideraba poderosa cuando quien tiene todo el poder y puede comunicarlo estaba a la puerta, pidiendo entrada a la vida de los creyentes para restauración de la comunión perdida. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. También el Señor advirtió a la iglesia en Éfeso que su apatía espiritual y falta de amor le había puesto en el camino de una acción sobre ella, cuando dice: retirando el candelero de su lugar, es decir, removiendo la iglesia de su lugar del testimonio. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 5 dice: Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y a esa iglesia el Señor le pide que vuelva en sí, y reflexione sobre el estado en que se encontraba. Posiblemente tenía toda su atención concentrada en la defensa de la doctrina y otras cosas semejantes, pero sin embargo se estaba olvidando en qué lugar espiritualmente hablando se encontraba. Por tanto, habían de discernir de dónde habían caído para que se pudieran arrepentir y volverse al Señor. La remoción de la iglesia la anuncia quien es el Señor de ella. Y la acción judicial solo podrá detenerse por un retorno a Dios sin condiciones, ya que el que ama a la iglesia es también justo y no puede transigir con el pecado que deteriora el testimonio de la iglesia. Por otro lado, la Biblia advierte de las consecuencias de verse sometido a una acción correctora de la mano de Dios. Hebreos capítulo 10 y los versículos 29 al 31 dicen: ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La historia pone de manifiesto la desaparición de iglesias en lugares donde antes estaban establecidas. Por tanto, será necesario que nos preguntemos qué lugar
ocupa el Señor. Y voy concluyendo con esto. Se pueden observar, a través de la historia y también de la palabra de Dios, que las únicas piedras que sobrevivieron fueron las piedras enormes, que en realidad no formaban parte del templo, sino de los fundamentos para los muros de contención bajo el monte sobre el cual se levantaba el templo. Y estas grandes piedras pueden ser vistas en el día de hoy, en el túnel del Rabino, por ejemplo, que va de norte a sur a lo largo del muro occidental, ya que es una posición del lado oeste del muro de contención que hoy día es conocido como el Muro de las Lamentaciones. La mayor parte del muro de contención, incluyendo las escaleras usadas para subir y bajar del monte del templo, ha sido también descubierta en el lado sur. Y por otro lado, el historiador Josefo declara que algunas de las piedras eran del tamaño de una casa pequeña. Amigo y amiga oyente, la nación judaica está para crucificar al Hijo de Dios, llegando así al colmo de su corrupción interior, y por eso la ira de Dios le traerá destrucción total en el año 70 después de Cristo. Amigo y amiga oyente, el hombre suele gastar dinero y tiempo en hacer grandes edificios, con el objetivo de impresionar a los demás, y que admiren su sabiduría y también su poder. Es decir, que ellos se preocupan más por las cosas pasajeras que por las cosas duraderas, como por ejemplo la eternidad. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, ahora es momento que te preocupes por las cosas que realmente tienen valor, por las cosas que no pasarán, como es, por ejemplo, la eternidad y la salvación en Cristo Jesús. Te animo, pues, a que tú vengas ahora en arrepentimiento al Señor y puedas aceptarle en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo ahí a donde estás y repite: Dios eterno, de siempre me he preocupado por las cosas materiales, por las cosas físicas, que no por las cosas espirituales y por las cosas eternas. Pero en el día de hoy vengo a ti, Señor Jesucristo, en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados, por no haberme preocupado de tu salvación, por no haberme preocupado de mi vida espiritual. Perdóname y te acepto en este momento como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.